En cuanto al ejercicio que realizo mi compañera, es importante tener en cuenta que actúan varios mecanismos. Uno de ellos es los nerviosos, hormonales e hidrodinámicos. ¿Y esto para qué? Para dar respuesta a esa situación fisiológica en particular. En cuanto a los mecanismos nerviosos, es importante tener en cuenta que actúa el bulbo raquídeo y el hipotálamo como respuesta anticipatoria al ejercicio. En cuanto al bulbo raquídeo, básicamente este funciona para actuar frente a la respuesta simpática y a la respuesta parasimpática. Durante el ejercicio es importante tener en cuenta que va a actuar el sistema simpático y durante el reposo va a actuar el sistema parasimpático. Gracias a que se da esa respuesta debido a los receptores que hay a nivel periférico, es decir, a los metaboreceptores, que se trata del metabolismo que capta la célula frente a ciertas intensidades del ejercicio. Otros son los mecanorreceptores, que es quien capta el cambio mecánico frente a, pues, al movimiento. Los otros son los varoreceptores, que son básicamente el flujo sanguíneo, la tensión arterial, y esto debido, pues, a esa actividad física, y también nos va a controlar, pues, ese flujo sanguíneo. Aparte de esto, en cuanto al mecanismo hidrodinámico, es importante resaltar que cuando nosotros realizamos ejercicio es importante tener en cuenta el retorno venoso, y es aquí cuando se aplica la ley de Frank Starling. Entonces, cuando mi compañera empieza a hacer ejercicio, pues se activa el retorno venoso, es decir, que por cada vez que eyecte sangre, pues asimismo va a tener que retornar esa sangre por medio de las venas cavas para que se dé una homeostasis en el cuerpo. Aparte de esto, para el efecto simpático es importante tener en cuenta que existe el efecto ionotrópico positivo, el efecto dromotrópico positivo y el efecto cronotrópico positivo. En cuanto al efecto ionotrópico positivo, es ese incremento de la contracción muscular, es decir, en este caso, el aumento de la contracción muscular a nivel de nuestro corazón. En cuanto al efecto cronotrópico positivo, es el aumento de la respuesta del nodo sinusal, y en cuanto al efecto dromotópico positivo, se da gracias al aumento de esa respuesta nerviosa en el menor tiempo posible. Entonces, de esta manera actúan diferentes mecanismos, aparte de lo que va a ser la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Al ver el ejercicio realizado por la compañera, vemos que ella trota durante 10 minutos. Vemos que su frecuencia cardíaca es de 166 y va aumentando desde el momento en que inicia. Entonces podemos concluir que este es un ejercicio aeróbico. Y por ende, vemos que la frecuencia cardíaca aumenta, el volumen sistólico aumenta, y por ende llegamos a la conclusión de que hay un gasto cardíaco aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una bueno, al ver el aumento de la frecuencia cardíaca vemos que, que hay una activación simpática y una inhibición parasimpática, y en el volumen sistólico vemos que hay una activación simpática y un aumento del retorno venoso. ¿Qué quiere decir el retorno venoso? Esto quiere decir que la bomba muscular durante el ejercicio aeróbico tiene un aumento en el tono de vasoconstrictor, y en el tejido no activo da como resultado que se vuelve más sangre al corazón. Y este aumento en la precarga en el corazón reduce la poscarga. Entonces, por eso decimos que hay una vasodilatación local mediada en los músculos que trabajan. Todo lo anterior me lleva a concluir que pues hay un aumento del volumen sistólico, y posterior, pues ya que vimos que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, nos lleva a decir que hay un aumento del gasto cardíaco.